En un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde el tiempo parecía detenerse, vivía Martina. A sus 70 años, sus pasos eran lentos pero firmes, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban la calidez de una madre que nunca dejó de esperar. Desde que su esposo falleció hace más de 2 décadas, Martina había encontrado en su jardín y en las cartas a su hijo, Diego, una forma de llenar el vacío de la soledad. Diego, su único hijo, había partido a la ciudad grande cuando tenía apenas 20 años, lleno de sueños y ambiciones. Prometió escribir, prometió regresar, pero las cartas se volvieron escasas y luego simplemente dejaron de llegar. Martina nunca supo por qué. Al principio, pensó que estaba ocupado, que la vida en la ciudad era agitada. Pero los años pasaron y el silencio de Diego se hizo ensordecedor. Aún así, cada mañana, después de regar sus flores, se sentaba en su pequeña mesa de madera con una taza de té y escribía. Las cartas hablaban de cosas sencillas, como las rosas habían florecido ese año, como el perro de la vecina había aprendido un truco nuevo, y siempre, cuanto lo extrañaba. Las firmaba con amor y las guardaba en una caja de madera tallada que su esposo le había regalado. Martina tenía la esperanza de que algún día Diego las leería. Pero, aunque nadie lo sabía, Martina cargaba un secreto. Su salud había empezado a fallar. Sentía un dolor en el pecho que la visitaba cada vez con más frecuencia, pero nunca le dijo a nadie. ¿A quién podría decírselo? Una tarde lluviosa, mientras escribía una carta, el dolor se hizo insoportable. La pluma cayó de su mano, y con un último esfuerzo, escribió. Diego, si algún día encuentras estas cartas, quiero que sepas que siempre te amé. Nunca dejé de esperarte. Nunca dejé de ser tu madre. Martina cayó al suelo junto a la mesa, y el silencio llenó la habitación. Los días pasaron y el pueblo comenzó a notar su ausencia. Los vecinos encontraron su cuerpo en la casita, rodeada por las flores que ella tanto amaba. En la mesa estaba la última carta, y junto a ella, la caja con las decenas de cartas que nunca habían sido enviadas. El regreso de Diego. A más de 800 kilómetros de distancia, en la ciudad, Diego recibió la llamada. La noticia de la muerte de su madre lo golpeó como un rayo. Durante años había evitado volver, atrapado en su trabajo, sus problemas y el orgullo. Pero en ese momento, todo lo que había pospuesto, todo lo que había ignorado, lo abrumó de golpe. Compró un boleto de autobús y viajó de inmediato al pueblo que no veía desde hacía 20 años. Cuando llegó a la casa de su infancia, todo parecía detenido en el tiempo. Las flores en el jardín aún florecían, como si Martina hubiera cuidado de ellas hasta su último aliento. Al entrar en la casa, el olor familiar lo abrazó, y al ver la mesa con la caja de madera, sintió que el aire lo abandonaba. Diego abrió la caja y encontró las cartas. Al principio, las sostuvo en sus manos temblorosas, incapaz de leer. Pero la curiosidad, el amor y la culpa lo obligaron a abrir la primera. Querido Diego, hoy las margaritas florecieron temprano. Me recordaron a cuando eras niño y solías correr por el jardín. Carta tras carta, Diego leía las palabras de una madre que nunca dejó de esperar. Se dio cuenta de cuánto había perdido y cuánto había herido a la persona que más lo amó en el mundo. La última carta, con la tinta aún fresca, fue la que finalmente lo hizo romper en llanto. Esa noche, Diego decidió quedarse en la casa. Pasó horas leyendo cada carta, sintiendo que cada palabra era un pedazo de su madre que recuperaba. El jardín de Martina. Al día siguiente, con el amanecer iluminando el jardín, Diego tomó una pala y comenzó a trabajar. Encontró un pequeño espacio junto a las rosas y plantó una flor nueva, una que compró en el mercado del pueblo antes de regresar a la casa. Mientras lo hacía, murmuró: «Te prometo, mamá, que este jardín nunca morirá. Como tú, siempre estará vivo». Diego decidió quedarse en el pueblo. Vendió sus cosas en la ciudad y dedicó su vida a cuidar del jardín de su madre. Los vecinos, conmovidos por su transformación, comenzaron a visitarlo, y poco a poco, el jardín de Martina se convirtió en un lugar lleno de vida, amor y memoria. Martina nunca volvió a leer las cartas de su hijo, pero a través de sus palabras, logró que él regresara. Y Diego,
Cada vez que veía florecer una nueva rosa, sentía que su madre estaba allí, cuidándolo como siempre lo había hecho.